Para nosotros es un gusto haber sido invitados por el Ministerio de Educación Nacional a presentar esta ponencia sobre transformación de la experiencia de aprendizaje en el marco del Laboratorio para la Innovación Educativa que busca, proyecto del Ministerio que busca promover el intercambio y la reflexión de toda la nación en torno a la educación mediada por tecnologías. Entonces, agradezco el espacio y quiero hacer una salvedad antes de iniciar, y es que cuando hablamos un poco de educación mediada por TIC, lo vamos a hacer en el contexto de la educación virtual con altos niveles de interacción. Desde ese sentido, vamos a ver un poco cuáles son esas transformaciones que queremos o consideramos se promueven a través de estos ambientes electrónicos. Por un lado, lo que son la migración de los contenidos a las experiencias de aprendizaje. Lo otro es migrar un poco la consideración de lo que llamamos presencialidad, porque si bien hay una presencialidad física asociada al término, lo que queremos es migrar a un escenario donde hablamos más de presencialidad cognitiva. Y ya no es porque es que podemos estar presentes físicamente en un lugar, pero ausentes cognitivamente. Entonces, el escenario que vamos a plantear es actividades con altos niveles de interacción que promueven realmente esa vinculación cognitiva que es la que necesitamos en los procesos educativos como tal. Frente a esto, vamos a ir frente a este escenario. Como ustedes pueden ver acá, vamos a ir frente a este webinar, este va a ser nuestro recorrido, y vamos a hablar de un contexto general de lo que es, qué está pasando en el contexto global que nos está llevando a esta migración estas transformaciones en la educación. Después vamos a explorar los fundamentos, desde dónde, cuáles son esos marcos que han definido por qué esa presencialidad virtual es pertinente en el contexto contemporáneo. Máxime cuando estamos en este momento en la coyuntura del decreto 1330 del Ministerio de Educación Nacional que promueve la definición de registros calificados únicos, que nos permite no solamente hacer educación presencial, virtual, a distancia, dual, sino sus combinaciones. Estamos frente a escenarios donde es posible combinar lo presencial y lo virtual, lo dual virtual y, por supuesto, enriquecer y darle continuidad a lo que se ha llamado educación a distancia virtual. Vamos a ver unos escenarios educativos y, finalmente, una estrategia o una metodología para el diseño de experiencias de aprendizaje. Veamos un poco el contexto global. Este tiene la intención de abrumarlos, porque en términos de educación estamos ante paradigmas de aprendizaje diversos. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta la perspectiva lingüística que hoy en día tiene un acento en lo que es la semiótica, la perspectiva lingüística de la competencia, que es muy greimasiana. Pero como ustedes pueden ver, el panorama educativo a nivel de paradigmas de aprendizaje es muy diverso. Desde conceptos claves, paradigmas educativos, teorías del aprendizaje y campos de conocimiento que convergen para la configuración de esos escenarios. No solamente pasa a nivel educativo, sino también a nivel tecnológico, porque estamos ante un escenario totalmente abrumador. Ya la conferencia anterior nos hablaba de la revolución 4.0, la revolución industrial. Yo lo que diré es que hay un escenario de emergencia tecnológica tan abrumadora que en los contextos educativos nos hemos visto casi que abocados a esos escenarios sin hacer una planeación rigurosa en torno a los procesos educativos que son los que finalmente los que determinan los usos tecnológicos o los escenarios tecnológicos que deben responder a esos retos que hemos planteado en los proyectos educativos institucionales. Entonces, también es un panorama abrumador. Aquí hay demasiados escenarios. Hablamos también, por ejemplo, del blockchain que hablan en la vez pasada, pero es una más dentro de todo este ecosistema. Lo importante para las instituciones de educación superior es definir hacia dónde quieren ir, cuál es su misión, cuál es esa visión que tienen de universidad
y en función de ello determinar cuáles son los recursos o las plataformas tecnológicas que mejor responden a esos escenarios. Y por supuesto que en esta apertura del decreto TC30 tenemos una oportunidad gigante de aprovechar tecnologías, pero en favor de esos proyectos educativos institucionales. Aquí también tenemos otro panorama que parece abrumador y tiene que ver con todos esos escenarios de realidad aumentada, de realidad virtual, de internet, computación, pantalla, proyectores, pizarra. Estamos viendo aquí en la pantalla diferentes escenarios que son los que han configurado, que son las tecnologías que han configurado los ambientes de aprendizaje. Esto a manera ilustrativa. Y un elemento muy importante es la transformación de los ambientes educativos. Estamos hablando de espacios ya no para recibir información, sino espacios para idear, diseñar, experimentar y co-crear formas simbólicas de naturaleza física y digital. Todos esos símbolos deben socializarse, intercambiarse, transformarse y co-crearse en contextos locales, para ahí sí volverse en conocimientos. Entonces es una migración y todo esto apoyado, facilitado y potenciado a través de mediaciones tecnológicas. Estamos hablando de la transformación del aula ya no como el ambiente donde usted llega a recibir información, sino el aula de aprendizaje para la creación. Pero esa creación no solamente se hace de manera solitaria, sino de manera global, con las personas distribuidas en diferentes partes del mundo. Y ese es el gran potencial de la transformación de los ambientes de aprendizaje. Quiero mostrarles aquí un pequeño fragmento de lo que ha sido la educación aplicando realidad aumentada. La realidad aumentada no entendida como el artefacto técnico, sino como escenarios educativos donde convergen estímulos de naturaleza física con estímulos de naturaleza digital. El gran sueño de Negroponte. Y es la convergencia de los átomos y bits dentro de la experiencia humana. Aquí lo que estábamos viendo es una profesora que lo que está haciendo es definiendo una serie de experiencias de aprendizaje que enriquece a través de estímulos de naturaleza digital. Como ustedes pueden ver, estos estímulos pueden ser tocados, transformados, rotados, haciendo que la experiencia física humana. This is an app I've got called Spatial. Let me just put it right there. I've got another app here called Vuforia View. Now, it's a little big, so let me just use 2 hands here to make it smaller, and then rotate it so you can see. There we go. And then let me put it down here in your Spatial, maybe make it a bit smaller. Yeah, that's nice. All right, now let's switch gears and talk about a different kind of application. I've got a browser over there, but it's kind of far away, and I don't really want to walk over there, so let me just call it over with my voice. Follow me. This is a browser that's running Microsoft Teams, which is a tool that we use back home to collaborate. Let me see what the Teams... Como ustedes pueden ver, en este escenario que se propone, estamos viendo que en los ambientes educativos comienzan a converger estímulos de naturaleza física y digital. Los estímulos digitales aparecen cuando el profesor así lo demanda. Cuando nosotros, por ejemplo, el videoproyector no puede ser el punto central de la clase. No puede ser tampoco el libro. Son apoyos o recursos educativos que se despliegan en el marco de una experiencia de aprendizaje. Entonces, este escenario lo que nos propone es que en un solo ambiente educativo comienzan a aparecer los estímulos de naturaleza digital que se requieren para el desarrollo de una experiencia de aprendizaje. Todo este marco lo que nos comienza a mostrar, y ya entramos un poco en materia, lo anterior era solamente un contexto, este es el escenario que nos propone CONACYT en México. Sé que hay algunos mexicanos aquí escuchándonos. Y lo que nos planteaba CONACYT en su propuesta es que lo presencial y lo sincrónico son propios de lo que llamamos la educación presencial, física. Y los escenarios basados a distancia y asincrónicos son los que están asociados con lo que es la educación a distancia, virtual. Pero es propio de la educación a distancia.
Lo que nosotros estamos viendo y promoviendo es otra triada, ya no con los ejes X y Z, Y, sino también Z. Y es una migración del estudio independiente, que es clásico, a lo que es los encuentros en comunidad. Porque es que los códigos básicos de conocimiento de un campo o de una profesión, desde nuestro punto de vista, no se adquieren en soledad. Se adquieren en el intercambio simbólico, en la negociación simbólica con el otro, en la interacción. Y por eso hablamos de la migración del estudio independiente a los encuentros en comunidad. Porque son las comunidades las que finalmente las que legitiman y dotan de sentido los conocimientos. Hay otra migración que es muy importante a nivel educativo, y es la migración de la divulgación de información, clásico, por ejemplo, de este webinar, a la cocreación. Normalmente en los esquemas magistrales es el profesor quien difunde una serie de conocimientos a sus estudiantes. El lecture no está mal. El problema es que el 100% o el 90% de las actividades de aprendizaje estén enfocadas simplemente en la difusión de conocimiento. Ese es el problema. Entonces necesitamos migrar a un escenario donde el estudiante tenga la posibilidad de crear conocimiento, de que él sea el generador. Y por supuesto eso tiene que ver con los ambientes educativos que planteamos anteriormente. Y el último es fundamental, y es el paso de escenarios basados en la interactividad. Y aquí esto es muy clásico de la educación a distancia. Y es que hay una obsesión en el desarrollo de objetos educativos. Tenemos que desarrollar muchos objetos educativos. Lo que nos hemos encontrado, por ejemplo, Colombia aprende cuántos recursos educativos digitales tiene. Hay un buen sinnúmero. No obstante, lo que estamos viendo es que los profesores quieren transformar el recurso. Y como está empaquetado en SCORM o es digital, la transformación de estos recursos es una tarea supremamente compleja o imposible. Entonces lo que estamos viendo es que es importante comenzar a migrar de estos objetos educativos empaquetados de difícil transformación a un escenario palimpsesto. ¿Y esto qué es? Que sean los mismos profesores y los mismos estudiantes quienes tengan la posibilidad de construir y transformar los recursos educativos a partir de sus necesidades. Esto nos plantea un escenario, imagínense este escenario, donde todos son creadores de recursos educativos, profesores, estudiantes, y ya no tendríamos el problema o el escenario de tener que desarrollar el 15% de un programa a partir de objetos educativos que tienen que transformarse. Porque la educación es dinámica. ¿Cuántas veces pasa que esos objetos educativos se tienen que transformar en función de las particularidades de los estudiantes? Pero esa transformación es muy compleja. Necesitamos migrar a unos escenarios. Es más, en las resoluciones reglamentarias que vienen del registro calificado único, una sugerencia respetuosa al Ministerio es que deberíamos exigir el detalle del microdiseño curricular de las actividades de aprendizaje que se despliegan en lo virtual, y no objetos educativos que deberán transformarse en el tiempo. Y por supuesto migraremos a escenarios de total niveles de interacción. ¿Cuáles son los fundamentos o de dónde estoy pegándome en términos conceptuales para plantear semejantes bombas semánticas? Porque hablar de presencialidad virtual tiene que ser justificado, por supuesto. Estamos hablando que en términos cognitivos, las personas cuando estamos en el aula de clase, lo que hacemos normalmente es recibir una serie de estímulos de naturaleza física que percibimos a través de los sentidos. Cuando el profesor nos habla, el profesor lo que hace es perturbar el medio con la voz, en este caso, y los estudiantes a través de su vista, pues lo que hacen es percibir una serie de estímulos generados por los profesores, en este caso una serie de conocimientos, habilidades o valores. Pero finalmente esta percepción, lo que hicieron los medios de comunicación como tal, fue masificarlo. Y los estímulos de naturaleza física que genera el profesor oralmente, ya lo pudo hacer, por ejemplo, Aristóteles a través de sus textos escritos. Él escribía un libro, todos escribimos libros con la esperanza que esos estímulos de naturaleza física entren en contacto con otras personas para que lean esos estímulos y se forme
o se lleve a partir de una negociación simbólica de él con el documento una serie de aprendizajes que se orientan a través de unas estrategias que nosotros hemos definido. Pero el ser humano como tal, como ustedes pueden ver, lo que hace es percibir una serie de estímulos y lo que hemos hecho con la Internet es mediarlo. Y es hacer que medios masivos cojan un estímulo, un símbolo concreto, digamos, hablemos de una actividad de aprendizaje, y que se difunda masivamente en las personas. Pero entramos a un escenario donde son las tecnologías, como vemos aquí, que ya no están hechas para que seamos espectadores. No son recursos para ser visionados solamente, no son recursos para ser vistos. Son escenarios donde las tecnologías nos posibilitan la creación, y ya vamos a hablar de ese escenario. Este es un término que a mí me encanta, personalmente. Este término ya se los destaco. Y es hablar de tecnoimaginarios. No, anterior. Tecnoimaginarios. ¿Qué es tecnoimaginarios? Es la conversión de la técnica en una nueva forma de mitología, revistiendo a todos los aparatos de una fecundidad para explorar un nuevo género de ensoñación. Una realidad mediatizada, percibida a través de ellos. Queda configurada una nueva experiencia de la realidad que acaba solidificándose como aquella manera a través de la cual los seres humanos establecemos nuestra interacción con el mundo. Yo sé que es un término complejo, pero es bellísimo, es poético, porque lo que hacen los tecnoimaginarios es posibilitar que las tecnologías ya no sean concebidas como instrumentos, sino como escenarios sociales para ser vividos y experimentados sensorialmente. Eso es tecnoimaginarios. Estos tecnoimaginarios tienen diferentes formas de concepción. El primero, que es el convencional, y así ha ocurrido con la educación tradicional. Miren que estamos ante escenarios donde el profesor, a través de videoproyector, que es este, divulga una serie de informaciones a nuestros estudiantes. Otro escenario es cuando los mismos estudiantes publican en el videoproyector, pero seguimos trabajando sobre un esquema totalmente difusionista. No obstante, con las redes sociales entramos a un escenario donde es posible converger en un solo espacio y ahí sí, entre todos, crear conocimiento. De ahí la diferencia entre el uso de tecnologías como elementos de difusión de información a pensar en las tecnologías como espacios de construcción colectiva. Y este es el tecnoimaginario, o es lo que vimos en realidad aumentada. Y es la posibilidad que los mismos estudiantes, dentro de un ambiente educativo, ya no por fuera como las redes sociales, sino dentro, experimentando en un solo ambiente educativo, puedan llegar a construir y generar conocimientos, no solamente con los que están habitando este sitio, sino con aquellos que están por fuera, en otros sitios remotos, en la geografía colombiana, por ejemplo. Toda esta apuesta, ahorita sí voy a hablar frente a este escenario, ¿qué concebimos como comunicación educativa mediada por TIC? ¿Cuál es la definición de educación mediada por TIC? Y lo entendemos como un proceso de interacción. Miren que aquí esto es clave, y por eso hablaba de un distanciamiento con la educación a distancia tradicional, porque lo que estamos hablando, que aquí hay un enfoque basado en los intercambios simbólicos. En soledad no es posible desde este esquema generar conocimiento. Proceso de interacción para la significación social de conocimientos, habilidades y valores. Pero estos conocimientos, habilidades y valores dependen de contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. En pocas palabras, si hacemos educación virtual, por ejemplo presencial o a distancia, hay que tener muy presente que las comunidades tienden a significar esos conocimientos de manera muy particular. No es un asunto de tratar de, y es lo que uno ve en algunos contextos, de generar o estandarizar una serie de conocimientos que sean iguales en todos los contextos. Para el estudiante que vive en Ibagué, de Cali, no. Hay un reconocimiento de las particularidades de los estudiantes y los modos en que ellos significan esos conocimientos, habilidades y valores. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en los modelos a distancia, virtual, presencial, etc. Y por supuesto, la labor del docente en ese escenario es coadyuvar. Cuando hablo de coadyuvar, no es ayudar, es coadyuvar, es que es parte
de todo el grupo que hace esa significación social. Y esa coayuda se hace a través del diseño de experiencias de aprendizaje. Esas experiencias de aprendizaje se ven reflejadas a través de actividades y actividades que están orientadas no solamente a los conocimientos, sino son actividades que están vinculadas al querer. Lo primero que debe hacer un profesor es vincular a su estudiante, hacerlo querer. Y eso pasa por diferentes estrategias, como para nombrar algunas, el storytelling, el reconocimiento de sus matrices culturales, las necesidades de formación que tienen y en función de ello construirles narrativas que son protagonizadas por ellos, donde el profesor es el narrador de esa historia. Ese querer es muy importante, pero también tenemos, por supuesto, el saber, el deber y el desarrollo de habilidades en el marco de una experiencia de aprendizaje. Entonces miren que aquí es muy importante bajo este esquema que la educación no está basada simplemente en la divulgación o el aprendizaje de conocimientos, sino que tiene muchas dimensiones afectivas, actitudinales, deseables, habilidades y por supuesto conocimientos. Y esto se despliega a través de actividades de aprendizaje. Actividades, este es el énfasis, actividades que para su despliegue requieren una serie de recursos, ahí sí, el libro, el PDF, el input, lo que sea, una serie de recursos para su desarrollo. Y por supuesto las actividades de aprendizaje se definen a través o se despliegan a través de ambientes. Es decir, no solamente un LMS o un foro es el único ambiente para desarrollar una actividad de aprendizaje. Hay múltiples. Y de ahí que exista un reto en los profesores en definir claramente el recurso educativo que usarán en función de la actividad de aprendizaje. Y estas actividades, como proceso de interacción, como ustedes pueden ver, se apoya, facilita y potencia a través de mediaciones tecnológicas. Entonces miren cómo desde este aspecto los medios educativos o la tecnología aquí está hecha para apoyar, facilitar y potenciar las formas de interacción que subyacen en las actividades o las experiencias de enseñanza y aprendizaje. No son las tecnologías las que determinan la educación o las que determinan el aprendizaje. Lo que usaremos las tecnologías es para apoyar, potenciar y facilitar esas experiencias como tal. Y cuando hablamos de mediación pedagógica, hay que entenderlas desde dos aristas. Entonces miren, aquí hay una migración de las tecnologías, ya no entendidas como instrumentos o técnicas, sino como entendidas como dispositivos de creación simbólica y como espacios de interacción. Cuando hablamos de creación simbólica, es la conversión de datos en información. Y la información que hoy en día es rizomática, es multilenguaje, es compleja. Pero esa información como tal sola no pasa nada. Necesitamos que esa información se construya, se transfiera, se aplique, se transforme, para ahí sí volverse en conocimiento. Cuando hablamos de modelos tradicionales, la obsesión es generar recursos educativos para ser difundidos. Pero si esos recursos educativos no son negociados, no son discutidos, transformados y co-creados, no es posible hablar de conocimiento en el sentido literal de la palabra. Entonces, para generar eso, necesitamos que también las tecnologías pasen a ser espacios de interacción. Lo que les decía, ya no las tecnologías como técnica, sino las tecnologías como escenarios sociales. Escenarios para ser vividos y experimentados sensorialmente, que es lo que plantea un poco la teoría del tecnoimaginario. Y vamos a ver un video que ilustra ya de manera práctica a qué nos referimos entonces bajo este esquema de lo que es la presencialidad virtual. Video. La modalidad de distancia nació precisamente porque no podíamos estar aquí en la presencialidad. Y se han creado la televisión, la prensa, pero esto se ha tecnificado y por eso hoy hablamos de educación a distancia y virtual.
No obstante, esas tecnologías que usamos en lo presencial virtual migra a escenarios presenciales. Y de ahí que hoy en día se hable del blended learning, como aquellos momentos que se hacen de manera presencial y otros momentos de manera virtual. Pero nosotros queremos ir más allá. Cuando hablamos de presencialidad virtual, estamos hablando de un e-learning donde convergen los dos, donde en un solo ambiente educativo, y para allá voy, pueden participar estudiantes o de manera presencial o de manera virtual, reconociendo que aquí hay un escenario como el gusto, el tacto, que no nos posibilita todavía tener ese tipo de experiencia. Ahora sí vamos en materia un poco más práctico. ¿Qué implica esto de presencialidad virtual? ¿Por qué esto está transformando en gran parte? Hablemos de actividades de aprendizaje. ¿Qué nos dice el concepto del crédito académico? Que por cada crédito académico, el estudiante estudia 48 horas. Y esas 48 horas de trabajo del estudiante por crédito académico a nivel presencial, lo que se ha definido, que hay unos encuentros con el profesor. Si el calendario académico es de 16 semanas, normalmente en nuestras instituciones eso nos da 9 horas de trabajo del estudiante por semana en un calendario de, 3 horas en un calendario de 16 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada semana el estudiante debería trabajar 9 horas. De esas 9 horas, lo que han hecho las universidades es definir que 3 horas, estamos hablando ya de un escenario, ya no de un crédito, perdón, más al anterior, ya, eso. Tenemos que cada crédito son 48 horas de trabajo. En un esquema de 16 semanas, esto nos da 3 horas a la semana de trabajo del estudiante. De esas 3 horas de trabajo del estudiante, una es de encuentro con el profesor y 2 de estudio independiente. Normalmente ese es el esquema que hemos incorporado a nivel académico. Pero este mismo esquema también funciona en lo virtual, en un escenario de presencialidad virtual. Por ejemplo, estamos hablando que pueden haber encuentros entre el estudiante y el profesor. Y esos encuentros pueden ser sincrónicos o asincrónicos. Pero igual, ¿quién define esto? Es la actividad de aprendizaje la que determina. Por eso hago énfasis en la importancia de que la exigencia que salga en las resoluciones reglamentarias es una exigencia del detalle del microdiseño curricular, porque en ese microdiseño se deben establecer cuáles son en función de la actividad, cuáles son los encuentros que se dan de manera sincrónicas o asincrónicos, cuáles son los acompañamientos que debe tener el profesor al proceso formativo, que también puede ser sincrónico o asincrónico. Y finalmente, las actividades de estudio independiente, que no necesariamente por ser independiente es que se haga solo, sino que se puede hacer en equipo. Y esto plantea un escenario de pensar el e-learning desde varios escenarios. Hay un e-learning, y aquí viene la distinción entre una y otra modalidad, basado en altos niveles de interacción. Este e-learning basado en altos niveles de interacción es lo que uno hablaría de presencialidad virtual. ¿Por qué? Porque es necesario, en función de la actividad de aprendizaje, que existan altos niveles de intercambio simbólico y negociación, de creación, pero creación no solo, en colectivo. Y frente a ese escenario nos parece pertinente hablar de un e-learning con altos niveles de interacción. Hay un e-learning balanceados. ¿Qué es esto? Que tienen en función de sus propias particularidades encuentros sincrónicos, asincrónicos, acompañamientos y estudio independiente. ¿Eso quién lo definirá? La naturaleza del curso. Pero por supuesto reconocemos que también hay escenarios de alta interactividad. Ya no hay interacción, hay que diferenciar entre lo que es interactividad e interacción. La interactividad es basado en lo que llamamos educación a distancia tradicional y virtual, donde el estudiante se encuentra con una serie de recursos, pero ya no el recurso para ser visionado o ser contemplado, un recurso para ser transformado, un recurso totalmente interactivo, donde el estudiante tiene posibilidades de problematizar sus conocimientos. Lo que hay que tratar de evitar en lo que es la educación tradicional a distancia virtual normal es tratar de movernos en un enfoque difusionista, y es pensar en el recurso educativo, los PDFs o los videos para ser visionados, para ser contemplados, donde no se problematizan, donde el estudiante no construye. Y es frente a esos escenarios que nosotros como nación debemos tener especial distanciamiento. Pero por supuesto que pueden haber escenarios
donde los objetos educativos invitan a la co-creación por parte de su comunidad. Lo que no nos gusta es la soledad en los procesos de formación, pero reconocemos que cuando una persona tiene los códigos básicos de conocimiento, puede, en el lifelong learning, ahí sí puede tener experiencias cortas de aprendizaje totalmente autogestionadas. Y ahí, por eso, lo consideramos una línea. Y, por supuesto, los escenarios totalmente abiertos y masivos. No estamos hablando de los MOOC como espacios difusionistas. Estamos hablando de los MOOC como empezaron. ¿Y qué es eso? Escenarios para ser construidos y dotados de sentido por su propia comunidad. Y este escenario me encanta, el híbrido. El híbrido ya está muy asociado a lo que son las experiencias de aprendizaje presenciales físicas. Porque como dije al principio, la presencialidad no es estar físicamente en un lugar cuando se puede estar ausente cognitivamente. La presencialidad es la participación activa de un estudiante en el marco de una experiencia de aprendizaje. Y esa presencialidad con TIC puede tener varios propósitos. TIC para apoyar y acompañar al estudio independiente. ¿Cuántas veces nos pasan los procesos de acreditación que nos dicen, evidéncieme, demuéstrame el estudio independiente? Bueno, las tecnologías ahí pueden ser un aliado. Y es que todas las experiencias de aprendizaje que se hacen de manera independiente se puedan mediar a través de este tipo de escenarios. Flexibilizar las interacciones. ¿Cuántas veces nos pasa que nuestros estudiantes vienen en otras regiones del país? Por ejemplo, en Cali, a veces nos pasa que el estudiante viene de Palmira, viene de Jumbo, viene de Buga, a una asesoría de 20 minutos. Se demora 2 horas recorriéndose la ciudad para una asesoría de 20 minutos para después devolverse otras 2 horas. No tiene sentido. Tenemos que flexibilizar las interacciones incluso en lo presencial. Gestión de conocimiento. ¿Cuántas veces nos pasa que el profesor está generando una serie de discusiones en torno a una presentación y el estudiante lo que hace es tomar la foto desde su puesto? Lo importante de una presentación, la presentación es un apoyo audiovisual a un discurso, no es el discurso. Infortunadamente vemos en muchos escenarios el profesor karaoke, que termina leyendo lo que dice la diapositiva o su apoyo audiovisual. Tenemos que evitar, imaginemos un escenario donde el estudiante el profesor ya no viene con la presentación hecha, sino que es una presentación que se construye en el aula. Es una co-creación que lo que pasa en el ambiente educativo y ya no es el recurso educativo con el que uno viene hecho. Y cuando hablamos de gestión de conocimiento, es que todas las interacciones son grabadas. Son grabadas de tal manera que un estudiante que no entendió un ejercicio puede volver al recurso educativo sin ningún problema. Pero estamos hablando de la tecnología como un elemento, un dispositivo que nos permite hacer gestión de conocimiento. Y finalmente el sueño guajiro, que es este, que se va a borrar, pero dejémoslo ahí, es la construcción de itinerarios posibles de formación a partir de las particularidades de cada uno de nuestros estudiantes. Estamos hablando de aprendizaje adaptativo, y es que en función de su heterogeneidad podamos construir experiencias de aprendizaje pensadas para cada uno de ellos. Estamos hablando del blended learning como elemento tradicional, pero el que a mí personalmente me apasiona y me parece que tiene mucho futuro es esta dimensión. Y lo quiero destacar, porque estamos hablando de escenarios, de escenarios donde convergen en un solo ambiente educativo estudiantes de manera presencial o de manera virtual. Imagínense en un solo ambiente educativo presencial, físico, existente, donde los estudiantes de diferentes partes del mundo puedan estar construyendo conocimiento independiente de la distancia geográfica. Y ya lo estamos haciendo. Hay un proyecto que se llama, de la red Mutis, que se llama Comunidades Globales de Aprendizaje. ¿Y qué posibilita este escenario? Que estudiantes de Perú, de San Ignacio de Loyola en Perú, estudiantes de República Dominicana, estudiantes de 5 universidades en Colombia, converjan en un solo ambiente educativo físico para construir conocimiento entre todos a pesar de la distancia. El primer módulo se dio aquí en la Universidad Autónoma de Occidente. Eso hizo que los estudiantes de la UAU fueran presenciales, pero los estudiantes de Perú y Estados Unidos virtuales. Pero el segundo módulo se dio en España,
que convirtió a todos los estudiantes en virtuales, y el tercer módulo en Perú, que convirtió a los estudiantes en Perú en presenciales y los demás en virtuales. Aquí no estamos hablando de dicotomías entre lo presencial y lo virtual. Estamos hablando de un escenario, una educación de calidad, donde, independiente de su apuesta, se apoye, se facilite y se potencie a través de mediaciones tecnológicas. Y tenemos estos escenarios. Estos escenarios que sí les voy a compartir la pantalla porque esto se necesita leer. Si ustedes pueden ver, cuando hablamos de exposición y uso de recursos digitales, va desde lo convencional, que es la exposición y visión de materiales, hasta los recursos o los materiales que son construidos por los estudiantes y enriquecidos por ellos mismos. Cuando hablamos de ambientes sincrónicos, no nos referimos exclusivamente a espacios de videoconferencia como este. No. Los espacios sincrónicos deben ser vistos como escenarios para la creación simbólica. De ahí que se haga énfasis en este tipo de escenarios. Tenemos también la problematización. ¿Cuántas veces nos pasa en el aula de clase? ¿Cuántas veces nos pasa que uno le pregunta a un estudiante, Sandra, ¿usted qué entendió? Y ella nos da un concepto. Y cuando yo le digo a los demás, ¿qué entendieron? Lo mismo de Sandra, y todos dicen, sí, estamos conectados con Sandra. No. Nuestras muestras no son representativas cuando le preguntamos a un estudiante sobre un documento que tuvo que leer. Deberíamos preguntarle a todos, pero como no tenemos tiempo en nuestro curso, porque los encuentros son limitados, pues nos dejamos llevar por las percepciones de uno o dos estudiantes. Aquí estamos hablando de escenarios donde todos pueden contestar, escenarios que pueden ser problematizados, escenarios que nos permiten o tener una data detallada de cada uno de los estudiantes, los que están en sitio y los que están remoto. Y de esa manera tener un consolidado, un Big Data, un consolidado de todas las formas de comprensión que tuvo un estudiante frente a un recurso educativo. Y ahí sí, en función de esa data, tomar decisiones de cómo oriento la discusión en el encuentro de clase. Tenemos también espacios, como les decía, de generación y co-creación. Tenemos espacios de intercambio y, por supuesto, todas las posibilidades de almacenamiento, publicación y distribución. Miren, aquí lo que les estoy mostrando son 5 escenarios que no se limitan a los espacios sincrónicos pensados como videoconferencias. Son 5 escenarios de actividades sincrónicas que van mucho más allá de la difusión o de un profesor conectado en otra parte del mundo. Y tenemos, por supuesto, todo lo que son los escenarios asincrónicos, que estos sí los conocen perfectamente, porque esto ha sido un poco la apuesta a nivel tradicional en lo que ha sido la educación a distancia virtual. Vamos a ver en la práctica, ahora sí, les voy a mostrar un pequeño video que muestra en la práctica una apuesta de presencialidad virtual en el contexto educativo. Video. ¿Se les fue el audio, dice ella? Creación colectiva. Estudiantes virtuales y presenciales con problemas de conocimiento que construyen y se dinamizan entre ambos.
conocimiento, sincrónicamente. Este escenario, por supuesto, abrumador para muchos, plantea un reto, por supuesto, a nivel educativo, sobre todo para los profesores. ¿Por qué? Porque, por supuesto, que implica unos niveles de interacción, escenarios con los que los profesores no han sido, los profesores nuestros han sido pensados más desde la oralidad y la escritura. No han sido pensados desde entornos totalmente hipermediales. Entonces, el reto de lo virtual, y ustedes lo pueden evidenciar cuando normalmente uno le dice a un profesor que ha sido formado desde las lógicas de la oralidad y la escritura, que construya un objeto educativo, está pensando en el texto escrito. En el mejor de los escenarios, incorporamos la oralidad. Entonces, por ejemplo, por eso los PPTs comienzan a hacer karaokes o escenarios para ser leídos y no vistos. Entonces, hay un reto a nivel de, ya no definición, ya no de apropiación de tecnologías, sino un escenario de apropiación del lenguaje propio de los entornos hipermediales. Todo esto que estamos viendo demanda que los profesores se formen ya no solamente en TIC, sino que se formen en las particularidades del lenguaje hipermedial. Pero también nos consideramos que el reto no está en los procesos de capacitación. Por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad Autónoma ya no le creemos a los procesos de educación de 6 meses, 1 año, no. Queremos crear itinerarios de formación a los profesores no orientados en la formación como tal, sino pensados en microcápsulas, microlearning, donde el propósito es que el profesor construya, diseñe. Son talleres, son microcápsulas de 2 horas, donde el profesor ya no llega a capacitarse, donde no, el profesor llega a ser. ¿Y llega a ser qué? Un recurso en función de las necesidades del curso o de las necesidades de la actividad de aprendizaje. Entonces hablamos, y en la medida en que el profesor construye ese proyecto, se va a ver motivado al final, al ver su realización, él va a decir, yo quiero continuar en esta trayectoria. Porque ya no estamos hablando de procesos de formación, estamos hablando de procesos de apropiación cultural de las TIC. ¿Y cómo la hemos identificado? Todos seguramente ustedes, muchos académicos, reconocen el TEPAC. Y el TEPAC es una caracterización de la disciplina del profesor, el uso de tecnologías y, por supuesto, lo que es toda la apuesta didáctica. Y lo que queremos hacer es un mapeo. Lo que habría que hacer es caracterizar las prácticas propias de los profesores. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en el aula? ¿Cuáles son sus matrices culturales en función en el ámbito educativo? Y en función de esas mismas prácticas, comenzar a construir categorías e itinerarios. Hablamos de cursos o talleres, como lo pueden ver ahí, enfocados en las realizaciones. Lo importante del proceso formativo, no es la formación como tal, no es la capacitación, perdón, no es la capacitación como tal, sino son las realizaciones derivadas de los procesos de formación. Y esas realizaciones tienen que implementarse en los contextos de actuación del profesor. Y esos contextos de actuación finalmente deben generar una serie de impactos. Y por eso lo vemos aquí. Realizaciones que deben ser implementadas en los contextos de actuación de los profesores y que deben tener unos impactos que evaluamos desde 2 escenarios. Desde la experiencia de aprendizaje, que es la más importante, y desde las mediaciones tecnológicas. A veces queremos evaluar los impactos desde las tecnologías, y eso desde mi punto de vista es un error. Porque lo que hay que medir es si la experiencia de aprendizaje,
las mediaciones utilizadas fueron pertinentes o no para el despliegue de la actividad, que es un escenario diferente. Entonces es una invitación de hacer una evaluación de los impactos educativos, ya no desde las tecnologías, sino desde la experiencia de aprendizaje como tal. Eso es lo que es, desde mi punto de vista, clave. Ahora, veamos la metodología para el diseño de experiencias. Con todo este escenario abrumador, lo que llamamos de presencialidad virtual, que se justifica a partir de todo ese marco referencial que vimos, que tiene un soporte teórico pensado en la comunicación como proceso de interacción, pensamos entonces ir más allá y es cómo diseñar ese tipo de experiencias de aprendizaje. Y lo primero y más importante, como lo han visto, es las matrices culturales. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cuáles son nuestras poblaciones? Y después ahí sí pensar el hacer querer que veíamos en la definición de educación mediada por TIC. Y ahí sí definimos lo pedagógico, la formulación de desempeños. Después de definir los desempeños que puede alcanzar el estudiante, la pregunta es, ¿qué actividades de aprendizaje se deben desplegar para alcanzar esos desempeños? Y esas actividades de aprendizaje son las que comienzan a determinar todos los recursos educativos que no son necesarios para su despliegue. Desde objetos educativos abiertos que se puedan transformar. Acuérdense que el empaquetamiento no es muy bueno. Los desarrollos propios, donde, ojo, no es colocar un video por un video. No es colocar una gráfica por la gráfica. Cuando hablamos, nosotros hemos definido una serie de taxonomías que definen en función de la data qué tipo de formato es el más indicado. Por ejemplo, si usted tiene una data descriptiva, usted debe usar una imagen. Pero si usted tiene una data expositiva, lo que tiene que hacer es construir textos escritos. Pero si su data es narrativa, puede ser un audio. Y si es descriptivo narrativo, sí es un video. No todo conocimiento es susceptible a ser video. ¿Cuántas veces hemos visto a profesores que dan conceptos complejos, seguramente como los que estoy dando hoy, que se pierden en la medida en que no son acompañados a través de elementos gráficos? Entonces, cuando uno usa un video es porque hay elementos descriptivos, narrativos que lo justifican. Y hay otro escenario, como ven acá, que quisiera destacarlo, y es que hay una serie de principios de carácter cognitivo. Hay unos principios de carácter cognitivo, que ya se los muestro, que son estos. Y es que cuando yo trabajo sobre un recurso educativo, no es solamente haber definido un video, sino el video debe combinar los objetos, los textos gráficos, los textos escritos, de tal manera, los debe combinar de tal manera que no exista un esfuerzo cognitivo adicional. Es decir, acá hay unos principios cognitivos que establecen incluso cómo manejar o cómo combinar, ya no combinar textos de diferente naturaleza, sino integrarlos. No es la yuxtaposición de imagen y texto, es su integración. Y tenemos, por supuesto, la gran apuesta que es la comunicativa. Y es cómo hacer de toda experiencia comunicativa, de toda experiencia educativa, una historia, una narración cuyo narrador es el profesor. Pero ¿quién es el protagonista? Quien desarrolla y quien transita por toda la historia es el estudiante. ¿Cómo hacer de los escenarios educativos escenarios o historias que sean protagonizadas por los estudiantes y narradas por los profesores? A veces vemos en muchos contextos que el protagonista del curso es el profesor. Y finalmente, para ir ya a la sesión de preguntas, frente a todo lo visto vamos a hacer una síntesis de las transformaciones que hemos por lo menos descrito de manera un poco general en este webinar. El primero, ¿cuáles son esas transformaciones de los contenidos? Estamos viviendo hoy en día una migración de los contenidos educativos y en la forma en que se divulgan a la construcción de conocimiento en el marco de experiencias de aprendizaje. Y eso es un elemento fundamental. ¿Cómo migramos a esas experiencias? Es un poco el reto que nos queda a aquellas universidades que nos hemos aventurado frente a ese escenario. El segundo, de los objetos educativos empaquetados, muy clásicos de la educación a distancia virtual tradicional,
a los objetos palimpsestos, donde sean nuestros estudiantes y profesores quienes construyan de manera descentralizada los objetos educativos. Y no solamente construirlos, transformarlos, porque ahí es donde está el potencial de los objetos educativos existentes, los abiertos, y es darle la posibilidad al profesor y al estudiante que los transforme en virtud de sus propias necesidades. Del ambiente educativo para recibir clase a los ambientes educativos de la co-creación local. Y son escenarios donde yo no solamente llego a un aula a recibir información del profesor, sino en aulas configuradas para que el estudiante construya junto con el profesor conocimientos, pero no solamente para aquellos que están físicamente en el lugar, sino para aquellos estudiantes que se encuentran remotamente. Imagínense el potencial de este escenario en todo lo que tiene que ver con la ampliación de la cobertura. Posibilitar que estudiantes que no viven en Cali, sino de la región, Amazonas, Putumayo, Buenaventura, Chocó, puedan, al igual que los estudiantes presenciales, participar en un solo ambiente educativo y construir conocimiento entre todos. Por supuesto, ahí el reto tiene que ver con la conectividad, asunto en el que ya viene trabajando muy fuertemente el MINTIC. Y también otro escenario, otra transformación es de la presencialidad física a la presencialidad cognitiva. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros estudiantes en el aula de clase que están presentes físicamente pero ausentes? Porque su cabeza y su esfuerzo cognitivo está en otra parte. Necesitamos migrar a una presencialidad cognitiva, donde todos los estudiantes, independientes si son físicos o se conectan de manera virtual, puedan estar vinculados en el desarrollo de una actividad de aprendizaje. De la interactividad a la interacción, tenemos la convicción de que los códigos básicos de conocimiento de un campo, de una profesión o campo, se adquieren es con el otro, en esa negociación simbólica, no en soledad. Y por eso necesitamos migrar del estudio independiente a escenarios de estudio independiente que se hacen en grupo, una creación colectiva. Las TIC ya no como un propósito, sino, y ni siquiera a nivel didáctico, sino las TIC para potenciar, facilitar y apoyar las formas de interacción que subyacen en las experiencias de aprendizaje, que subyacen en las experiencias de enseñanza y aprendizaje que se despliegan en el marco de un curso. Y esto es muy importante, de las capacitaciones a los procesos de apropiación cultural. Y esto no se hace simplemente generando propuestas de formación donde nuestro indicador es formamos 5.000 personas. No, lo importante son las realizaciones derivadas de esos procesos de formación y que esas realizaciones se estén implementando en los contextos de actuación del profesor y que eso tenga un impacto en los aprendizajes de los estudiantes y medirlo desde las experiencias de aprendizaje y no desde las mediaciones. Y con esto finalizamos un poco finalizamos el webinar. Para nosotros fue un placer haberlos acompañado. Van a haber un momento de preguntas, pero un poco para hacer el cierre de este webinar, estamos migrando en esta propuesta del acento de los contenidos educativos y la forma que se difunden a la construcción de conocimiento en el marco de experiencia de aprendizaje. Esto posibilita hablar de presencialidad virtual, no hay que tenerle miedo. Y esta presencialidad virtual va a ser una realidad en Colombia, gracias a que el decreto 1330, que promueve el desarrollo del registro calificado único, donde podemos combinar las diferentes modalidades, ya es posible en el contexto colombiano. Sé que nos escuchan de otros países y por supuesto la invitación es comenzar a gestar como comunidad las transformaciones que más favorezcan a los que, nuestro propósito misional, y es la formación, el aprendizaje de nuestros estudiantes para responder a las demandas del contexto regional, nacional e internacional, como es el reto contemporáneo. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas, pueden hacer las preguntas por el chat y las vamos a ir resolviendo. ¿Alguna? ¿Sí? ¿Me la formulas, por favor?
Hay tres dimensiones que hay que considerar en el diseño de una experiencia de aprendizaje. Hay una dimensión comunicativa, que es fundamental, porque lo que hace que la experiencia sea significativa es que el estudiante reconozca en ella elementos de su propia matriz cultural, es decir, elementos de su cotidianidad, de su contexto de actuación. Entonces, lo primero que habría que, cuando diseñamos una experiencia, desde el punto de vista comunicativo, es cómo hacemos para vincular al estudiante. Entonces, esto se hace a través, por ejemplo, poniéndolo en términos prácticos, que estamos hablando de un campo de conocimiento-profesión, alguna problemática real, cotidiana, con la que se enfrenta, por ejemplo, un ingeniero. Que el estudiante reconozca en esa problemática su cotidianidad, en este caso el contexto colombiano o el contexto de otro país. Ese es el gran reto, porque identificar la matriz cultural en una modalidad virtual donde el grupo es muy disperso es uno de los retos más importantes. Entonces, ese es el primer elemento, tener en cuenta las matrices culturales. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Yo sé que es complejo, pero uno puede, lo que hacemos nosotros es hacer un diagnóstico previo que nos permite identificar gustos, propósitos de formación, cuál es la identidad profesional que ellos quieren conquistar, y en función de esa identidad comenzar a construir las metáforas, los retos, etc. Después pasa una dimensión pedagógica, y en lo pedagógica pues depende del proyecto educativo de la institución. Cada institución ha de configurar una serie de lineamientos o de modelo educativo, y en función de ella es que uno comienza a construir también desde el punto de vista pedagógico las actividades de aprendizaje. Porque ahí es donde viene toda la apuesta del microdiseño curricular, y esto no se hace por fuera de lo que ha planteado el proyecto de cada universidad. Hay otra dimensión que es la tecnológica, y acá hay una particularidad, porque la tecnológica no es simplemente definir qué formato o qué escenarios es donde se despliega o qué LMS, sino que en función de cada actividad de aprendizaje tú comienzas a desplegar una serie de recursos educativos y de ambientes que son los que hacen o enriquecen la experiencia. Me explico. Vamos a jugar la lleva. Entonces, si vamos a jugar la lleva, aquí no podemos, porque esto es un espacio cerrado. Entonces, yo defino una serie de escenarios y una serie de recursos, por ejemplo, sería la norma, o que la lleva tiene que ser con la bomba, una serie de escenarios que enriquecen la experiencia. El problema ¿por qué la gente no produce experiencias? Porque se ha enfocado mucho en el contenido. Y la experiencia implica que consideres otros elementos de la experiencia humana que no necesariamente están reflejadas en un libro o en un PDF. Cuando hablo de la experiencia humana son los mensajes, la metáfora, la historia, los recursos que acompañan una actividad, etc. Y la tercera dimensión, que finaliza con la primera, es la comunicativa. Y es cómo hacer de un curso una historia, un storytelling, que sean protagonizado por el mismo estudiante. Estos son los diferentes insumos. Yo lo que invitaría a la persona que me preguntó es que si está interesada en conocer en detalle la metodología para el diseño de experiencias de aprendizaje, con mucho gusto se la puedo compartir. Por el chat vamos a compartir mi correo, y de los mayores gustos poder socializar el documento que es la metodología para el diseño de experiencias. Germán, tenemos varias preguntas en cuanto a la implementación. Voy a intentar resumirlas un poco. Nos pregunta si ya hemos diseñado cursos bajo esta metodología en la Universidad Autónoma de Occidente, cuántos se han diseñado así y si se han evidenciado algunos resultados o evidencias del aprendizaje a partir de su implementación. Nosotros hemos tenido dos contextos de implementación de la metodología. Hace más o menos un año y medio lo venimos haciendo. Lo estamos haciendo en este momento en los posgrados virtuales de la universidad, donde el primer choque para una situación que quisiera comentar es que lo primero que decía el estudiante cuando entró es: uy, ¿cómo así que encuentros? ¿Cómo así que interacciones? Yo esperaba era una propuesta virtual muy enfocada a la distancia, y es donde yo entraba y veía con recursos. Entonces nosotros hicimos esos acompañamientos y fueron muy positivos. El estudiante valoró muy positivamente todas las formas de interacción que podían desarrollarse a través de entornos electrónicos, y hoy en día es un factor diferencial para la autónoma. Y ya tenemos también lo puedo socializar, ya tenemos resultados, no solamente de los impactos basados en la experiencia de aprendizaje, no en la mediación, sino en la experiencia de aprendizaje, y también tenemos impactos en los niveles de apropiación cultural de las TIC de los profesores, porque eso es un elemento fundamental, porque el que despliega todo esto es el profe. Si no tenemos profesores con esta competencia, la experiencia de aprendizaje
termina siendo el mismo escenario de divulgación de información. Y tenemos otro proyecto que sí nos parece a destacar, que es el de comunidades virtuales. Es una asignatura de la red Mutis, es una asignatura que se llama Narrativas Digitales. Y como mencionaba, estudiantes de Perú, República Dominicana y 5 universidades de Colombia construyendo juntos un curso. Y no es que se divida en la clase, no es que el módulo 1 lo dicta un profesor, no, los profesores son itinerantes. Los profesores acompañan el diseño, las construcciones que están haciendo los estudiantes de diferentes partes de Latinoamérica. Y ese nos parece un caso a mostrar. Nos parece muy significativo porque esta es una verdadera apuesta por lo que llamamos la presencialidad virtual, que en pocas palabras, por la presencialidad, lo ponemos en el marco de las experiencias de aprendizaje. Mis hermanos piden aclarar un poco más la diferencia entre interactividad e interacción. Muy bien, cuando hablamos de interactividad, es un intercambio simbólico que se da entre la interfaz, para no decirle máquina, entre una interfaz y el estudiante. Cuando el estudiante se enfrenta a la interfaz, por supuesto la interfaz fue hecha por un profesor, pero el profesor depositó todos sus códigos en ese recurso. No hay posibilidad de intercambio simbólico entre el profesor que construyó el recurso educativo y el estudiante que hace interactividad con él. La interactividad se refiere a un escenario donde el estudiante manipula en tres dimensiones, a nivel selectivo, a nivel transformativo y a nivel constructivo, un recurso educativo. Podríamos hablar de una pseudo interacción entre la máquina y el estudiante. Pero no hay intercambios simbólicos. En cambio, la interacción se refiere a los procesos de intercambio simbólico para la significación social de conocimientos. Entonces, cuando hablamos de significación de conocimientos, la significación no se hace solo, se hace en comunidad. Entonces, estos niveles de intercambio simbólico son necesariamente para que existan formas de interacción. Por eso hablamos, en comunicación hablamos de formas de interacción para la significación social. Y la interacción se refiere a intercambios simbólicos. Y en la interactividad no es posible, porque finalmente yo tengo una especie de intercambio, pero no es con otro, sino que es con una máquina donde no hay intercambio, no hay negociación simbólica, pero sí una serie de transferencias de información, pero que no me faculta negociarlas. Esa sería la diferencia. Interactividad más interfaz, hombre-máquina, interacción, personas, comunidad. Germán Cristian Useche plantea el escenario de la brecha digital que existe no solo a nivel de apropiación, sino también de conectividad. Y nos pregunta cómo desde la presencialidad virtual es posible reducir dicha brecha digital. Ahora, aquí hay dos escenarios. Uno a nivel tecnológico. Por supuesto que este panorama de presencialidad virtual demanda de unas condiciones tecnológicas mínimas, tanto para la universidad como para la persona que está conectada a este tipo de experiencia. La estrategia, como sabemos que hay unas condiciones mínimas, estamos hablando de más o menos 5 megabytes de transferencia, implica que esas comunidades, y ahí hay brechas todavía, aunque sabemos que el MINTIC está haciendo esfuerzos para que tengamos un país totalmente conectado, sabemos que todavía subsisten. Y la estrategia que nosotros particularmente estamos definiendo es alianzas con algunos proveedores de servicio para tener, ya no como decíamos en la instancia tradicional, centros tutoriales, no, sino tener centros que tengan toda la garantía de conectividad que permita que esos estudiantes en todas esas regiones puedan estar viviendo una experiencia de presencialidad virtual. Entonces las brechas todavía hay, pero no obstante sabemos que el gobierno está avanzando eso y que por lo menos en el contexto de la autónoma estamos definiendo ya estrategias que posibiliten que la tecnología no sea una limitante para que el estudiante pueda vivir esas experiencias presenciales virtuales. Bueno, hermanos, uno de los desafíos para la educación superior es diseñar actividades o experiencias de aprendizaje que todo el tiempo estén transitando en diferentes contextos, necesidades o incluso poblaciones de influencia. Nos preguntan desde la experiencia de la Universidad Autónoma qué ha funcionado para que los docentes asuman este reto. Es importantísimo. Miren, uno de los retos que hemos tenido en la implementación de cursos bajo esta metodología es tratar de configurar una serie de indagaciones previas al estudiante
que nos permita reconocer esas particularidades. Les doy un caso. ¿Cuál es el reto en lo virtual? Como ya no es divulgar conocimiento, sino que el estudiante actúe en su propio contexto. Imagínense la declaración, que el estudiante pueda transformar y pueda impactar su propio contexto de actuación. Es decir, no tiene que venir a Cali a aprender para después volver a Buenaventura y transformarlo, no. Él puede en la distancia, a partir de una serie de actividades de aprendizaje, poder transformar e impactar su propio contexto. Eso para nosotros ha sido un reto gigante. ¿Y en qué ha consistido? Como es a nivel de posgrado, es primero indagar cuál es su contexto. No solamente social, sino de actuación, laboral. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es esa identidad profesional que quiere conquistar? Y a partir de esos insumos, entregárselo al profesor para poder acompañar esos procesos de manera pertinente. Por ejemplo, doy un caso. Es posible que exista una actividad que tiene definida un recurso educativo con una orilla de conocimiento, pero a partir de la particularidad del estudiante y de su propio contexto decimos no, él no debería recibir esta teoría de esta orilla de conocimiento, sino otra, porque esta otra orilla de conocimiento es más pertinente para su actuación en su contexto. Imagínense, y para nosotros ha sido un reto gigante, porque implica también tener profesores que manejan todo el estado del arte en el asunto. Nosotros ya no tenemos tutores, nosotros tenemos profesores de alto nivel en los programas virtuales. ¿Por qué? Precisamente por ese escenario. Porque el profesor no solamente tiene que reconocer las particularidades, sino conocer el estado del arte del asunto para poder definir en función de esas particularidades cuál es el recurso educativo más pertinente para ellos. Y sí que ha sido un reto. Una de las acciones concretas ha sido lo que te digo, y es hacer una serie de, no de diagnóstico, sino de reconocimiento de esas matrices culturales, de esas particularidades, para que en función de ello orientemos el desarrollo del curso. Y más si estamos diciendo que el protagonista es el mismo estudiante. Nos preguntan si además de la demanda de conexión que es necesaria para desplegar esta modalidad, se requieren otro tipo de equipos técnicos. Es importante configurar un buen campus virtual. Un campus virtual no es un LMS. Entonces, en función de las particularidades del proyecto educativo que tenga cada universidad, por ejemplo, en nuestro caso, le apostamos a la presencialidad virtual. Definimos, como ustedes lo vieron, todas las actividades que se despliegan en la presencialidad virtual. Y una vez definimos todo eso, nos preguntamos, ¿qué tipo de tecnología es necesaria para desplegar toda esta apuesta a la cual estamos apostando? O sea, la tecnología que fue lo final, pero la tecnología es muy importante. Porque lo que comenzamos a caracterizar es una serie no solamente de hardware, sino de software, y una serie de despliegues también a nivel conceptual, porque nos ha implicado también competencias TIC del profesor. Es diferente un profesor que está con estudiantes a un profesor que está con estudiantes remotos. Imagínense el nivel de interacción entre el estudiante, por ejemplo aquí presencial, que hay una niña aquí presencial, y ustedes que están remotos. Eso implica una serie de competencias. Entonces, lo que te quiero decir es que no solamente es un campus virtual, que no se limita a un LMS que acompañe esta estrategia. Nosotros, por ejemplo, en nuestra estrategia tenemos 4 grandes elementos del ecosistema digital. Un sistema audiovisual de aprendizaje, que es el que posibilita las interacciones sincrónicas. Tenemos un ambiente en nube, que es el que permite la co-creación sincrónica y asincrónica. Un escenario de aulas, ustedes pueden ver esta pantalla, esta es una pantalla interactiva que lo que hace que esta pantalla sea ubicua. Esta pantalla puede estar en cualquier parte del mundo, incluso un profesor remotamente puede manipular esta pantalla. Y el cuarto elemento sí es el LMS, es decir, todo el sistema que normalmente conocemos. Eso es lo que ha configurado la estrategia de la universidad en el contexto de la presencialidad virtual. Y a eso acompáñalo por todo lo que tiene que ver con las capacitaciones en lenguaje hipermedia, desarrollo de competencias comunicativas en los profesores, competencias también en el manejo de información, cómo hacer curaduría, cómo triangular información y todo lo que es las competencias TIC. Entonces, ha sido un reto muy importante y como les decía, no son cursos de capacitación grandes, sino son pequeños talleres. Nosotros lo que fomentamos en la universidad le decimos bonito, pues de cariño le decimos TIC a la carta. Y es la formación de competencias TIC a la carta. No una formación lineal, sino una formación rizomática, donde el menú es definido por las particularidades y las necesidades de cada profesor.
Y eso es todo lo que ha implicado esto más allá de la brecha digital, como comentas. Y bueno, y con esto finalizamos este webinar. Espero que lo hayan disfrutado, así como nosotros lo hicimos. Pues por supuesto es otra apuesta de cómo realizar webinars en el contexto no solamente nacional e internacional. Y quedan las puertas abiertas, tanto en el Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, también para nosotros, para que comencemos a dialogar y a reflexionar sobre todos estos asuntos que nos interesan mucho en el contexto colombiano. Máxime en el contexto del Decreto 1330, que nos invita a replantear todas las propuestas formativas, no solamente a nivel de la yuxtaposición de lo virtual, lo presencial, a distancia dual, sino sus combinaciones. Muchas gracias y hasta pronto.